Los desarrolladores de The Game Bakers han optado por soltarse de las ideas preconcebidas sobre ellos con Haven, su nuevo proyecto para la nueva y pasada generación, y a la espera de que aterrice en PS4 y Switch el próximo año, debo decir que han superado las expectativas que tenía en ellos, pero avisando que nunca fui un gran seguidor de su obra anterior, Fury, en el pasado. Pero no pretendo convertir este vídeo en una tabla de comparaciones. Así que si quieres saber por qué este juego puede interesarte, lancémonos en bomba al mundo que tenemos delante. En un sistema planetario regido por el gobierno de la colmena, una mecánica llamada Yu y un biólogo llamado Kei consiguen escapar en una pequeña nave a un astro perdido en los extremos del universo conocido. Muy pronto nos daremos cuenta que este planeta no es precisamente un lugar corriente, ya que sus constantes terremotos lo han fragmentado en distintos islotes conectados por la onda, una sustancia valiosa que sirve como fuente de energía para los artefactos de la colmena. La misión de la pareja de fugitivos está más que clara: sobrevivir a este planeta inestable, mientras van descubriendo los secretos que esconde y recuperan a su vez las partes necesarias para reparar su nave, ahora destrozada. El argumento puede ser algo básico, pero se hace interesante conforme nos involucremos con los dos protagonistas, estando el juego más enfocado en las numerosas escenas que ilustran su relación, todas dobladas y con un tono más bien picante, pero que también nos darán detalles del motivo de su huida y el contexto de la sociedad en que vivían. Esto se complementa con el multijugador local o por Remote Play, donde cada jugador controla a un personaje, aunque en cualquier caso no hay pantalla partida, sino que hay un jugador que lidera y otro que lo sigue, por lo que me parece un tanto desaprovechado. La jugabilidad, por su parte, tiene dos pilares fundamentales. El primero se basa en recorrer en tercera persona estos islotes, que son pequeñas zonas explorables de tamaño y orografía variable, con la ayuda de nuestro limitado inventario de comida y medicinas, que podremos usar en puntos concretos de algunos escenarios. El movimiento aquí tiene su miga, ya que aparte de desplazarnos levitando sobre el suelo, será clave el mantener el equilibrio sobre los hilos de onda, que aparecen en lugares clave y nos permitirán volar por grandes abismos a la vez que recargamos nuestras reservas de energía. Esta energía la gastaremos principalmente para limpiar los islotes, que están plagados de una sustancia rojiza similar al óxido, que bloquea la energía y los recursos del lugar, por lo que se nos instará a hacerlo para explorar con más comodidad. En este punto entran los combates, ya que los núcleos de esta sociedad suelen ser criaturas corrompidas y enloquecidas por ella, por lo que tocará debilitarlas para extraer el rojo de sus cuerpos. Estos combates, más que desarrollarse por turnos, podrían considerarse combates con barra de tiempo, ya que los enemigos atacan por intervalos, teniendo que anticiparnos a ellos usando a ambos personajes, que también requieren de tiempo para elegir cada movimiento. Aquí cobran importancia la coordinación y el timing de nuestros ataques, siendo imprescindible aprovecharlo para crear ciertas estrategias contra los monstruos más duros, y previendo ciertas acciones que no podremos controlar, como nuestro objetivo a la hora de atacar. En definitiva, no son combates con demasiada complejidad, pero están muy bien aprovechados, y sobre todo están pensados para ser rápidos e intuitivos en la mayoría de casos. Sin embargo, recordar algo que dije antes: las instancias para curarse o calmar el hambre de los personajes son escasas, ya sea al explorar o al combatir. Así que por muy simple que sea una pelea, casi siempre nos desgastará, y trataremos de no meternos en una, a no ser que sea necesario o vayamos muy bien preparados. Y aunque esto muestra a la perfección que los personajes no son combatientes natos, he echado en falta un comando de huida en caso de combates accidentales, y más tutoriales para algunos sistemas, que pueden llegar a ser frustrantes. Por otra parte, si ambos protagonistas son derrotados, volveremos al último punto de descanso, sin penalización más allá de tener que gastar objetos para volver a estar a punto. Still wanna take a dip?
El otro pilar del juego es una gestión bastante simplificada en nuestra nave, donde recorriéndola en primera persona combinaremos materiales para crear los mencionados objetos consumibles, además de algunas mejoras o reparaciones de nuestra nave. Esto expande nuestras posibilidades al encontrar distintos artefactos, materiales y criaturas por el mundo, invernaderos para cultivar materiales, una máquina que convierte el óxido recolectado en ayudas para los combates, objetos que desbloquean escenas curiosas entre Yu y Kei, e incluso una forma muy particular de viaje rápido. Y para rizar el rizo, muchas de estas acciones aumentarán la barra de vínculo entre la pareja, que nos recompensará con mejoras de estadísticas y, por supuesto, más momentos íntimos. Esta estructura hace que a la larga tengamos un buen puñado de objetivos gratificantes, ya sea en la nave o fuera de ella, desde recolectar frutas, craftear objetos, limpiar islotes o investigar casas desiertas, hasta encontrar partes de la nave, combatir o simplemente mejorar la relación entre los protagonistas. Por el contrario, tenemos una sensación de progreso sostenida pero muy a cuentagotas, siendo difícil hacer incursiones largas, y donde tendremos que explorar varios recovecos de cada zona para obtener todo lo que esconde o lo que necesitamos, pudiendo ser tedioso al principio y un poco al final, cuando ya has mejorado todo lo posible. Sin mencionar que los momentos de pareja en la nave pueden hacerte sentir como un intruso, aunque reconozco que esto ya es algo netamente personal. Lo que no es personal son algunos detalles de los gráficos, que aun siendo funcionales y agradables a la vista, no son ninguna maravilla, y donde la cantidad de ambientes distintos se puede contar con los dedos de una mano. Yo he jugado a la versión de PC por medio del Game Pass, y hay ciertos elementos del escenario que se cargan a muy poca distancia, sin mencionar algunos problemas de cámara en momentos de exploración. La música, en cambio, es notable y será familiar a los fans del estudio, con el músico Danger esta vez al cargo de todos los temas, y con un espíritu más ambiental, ambiguo y a la vez menos combativo, que casa generalmente bien y da personalidad a ciertas zonas que de otro modo se sentirían siempre iguales. El juego está doblado al inglés y con textos en castellano, pero la abundancia de diálogos incidentales hace echar en falta un doblaje al español. Haven no está pensado para ser un desafío, y se nota en sus opciones de dificultad, sus sencillas mecánicas o su poca penalización en la derrota, pero además tiene un ritmo pensado para sesiones algo más cortas de lo normal, y la forma en que se ha enfocado la historia puede resultar insuficiente por lo mucho que se basa en la empatía con una pareja ya establecida, con un retrato de su relación que puede no agradar especialmente. Pero, si logra engancharte, es un juego cuyo total consigue superar la suma de sus partes, con una exploración inmersiva que se complementa muy bien con la gestión de los elementos RPG, creando un conjunto que te incita a seguir jugando, y que gana nueva vida de entre la rutina con los variados diálogos entre Yu y Kei, conformando un mensaje claro aún con los momentos disonantes o ambiguos en el tono de la historia. No creo que este juego te cambie la vida, pero sí es un soplo de aire fresco en las poco más de 10 horas que dura, y al menos para mí, es suficiente para esperar con ganas el próximo proyecto de este estudio.